La verdad es que fue una conversación muy distendida, fue una conversación que, hay que decirlo, no tuvo ningún tipo de indicación o censura por parte de su equipo, es decir, ni por parte de ella, por cierto. Cualquier tipo de temática se podía abordar. Me parece que ella es una figura que, claro, es una figura muy mediática, poco convencional, atípica, tiene ciertas extravagancias, si se quiere. Pero de ahí lo interesante es que el pronunciamiento de parte de los ciudadanos, particularmente allí en Maipú, va a ser en 5 días más. ¿Tiene o no buena gestión? Esa es finalmente la pregunta que van a tener que responder a través del voto. Y a mí me parece una figura interesante. Yo lo que pasa es que soy poco prejuicioso al respecto, y me parece que cuando una persona se va forjando también y va abordando distintos aspectos a lo largo de su vida, y ya estuvo aquí en la televisión, como lo han estado tantos, Pamela Giles, Alejandro Guillé, etcétera, no rehusó ninguna temática. Mira, eso es lo cierto. Bueno. Y respecto, ¿verdad?, a las horas extra, dice, a ver, perdón, las horas extra es una observación de parte de la Contraloría, pero no es ningún delito. Y ojo, hay comunas que tienen más horas extra también destinadas. Justamente, ¿verdad? De eso hablamos y de tanto más. Vamos a ver la entrevista. Alcaldesa, usted ha guardado silencio todo este tiempo. ¿Qué la motiva a hablar ahora? Bueno, ha pasado un tiempo, no sé si 2 semanas, de la repercusión que tenía un reportaje, el cual yo tomé la decisión de presentar una querella, porque finalmente aquí se imputaron delitos. Acá, más allá de entregar información, se desconoce y de manera irresponsable se hace un reportaje con, yo diría, con una animosidad tendenciosa a 2 semanas de una elección. Y es más de lo que he vivido estos 4 años y medio de gestión. Se habla de 19.401 horas extra en el municipio. ¿Es así? Reportaje de Megavisión. Así es. Así es, con la periodista. Bueno, lo que hice yo para responder a este reportaje, que finalmente, de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras me imputa un delito al hablar de abusos, al hablar de irregularidades, de malas prácticas. Y bueno, esta querella va justamente a la periodista y a la persona que dio esta entrevista con una información que es falsa. ¿Por qué se querella contra el mensajero? ¿Qué responsabilidad tendrá el mensajero cuando esto es un informe de la Contraloría? Porque hay informes e informes. Los informes ¿Cómo sí? Los informes son observaciones, son recomendaciones y de ninguna manera son dictámenes, delitos ni condenas. Y acá en este programa se hizo mención, más que mención, se me acusa directamente, me imputan delitos. Entonces también se presentó una acción de protección en la Corte de Apelaciones, la que también indicaría y solicitaría sacar de la plataforma este reportaje y todas las repercusiones. Y lo más grave son todas las repercusiones que ha tenido. Y al ser interpelada por la periodista en cuestión, Paulilla Allende Salazar, ¿por qué no responderle? Porque yo no tengo la obligación de responderle a un programa de televisión. Y porque, como me están imputando delitos que no son y son falsos, yo voy a tribunales para tener la respuesta de por qué ellos informaron de la manera que lo hicieron y de manera tendenciosa a 2 semanas de una elección de alcalde. Pero, por ejemplo, ¿el municipio tiene o no tiene una deuda? 81.000 millones de... Todos los municipios tienen deuda. Los números los tendrá que explicar también el equipo que hizo este reportaje, porque tampoco coinciden con los números. Entonces usted fue singularizada, pero que este es un mal que aqueja en general... Este último año sí. A muchas comunas. A todas las... O sea, de hecho ahora se va a inyectar recursos desde el gobierno a los municipios, que es muy importante. ¿Y las horas extra también? Las horas extras no son un tema ni siquiera de Contraloría, son un informe. Y eso se va, obviamente, cuando son observaciones y recomendaciones, lo que se hace es subsanarlas. Yo personalmente, bueno, yo a los funcionarios
que abusaron de las horas extras cuando yo asumí, instruí sumarios. ¿Cuántos había de horas extra antes? O sea, un 30% menos es significativo, Amaro, no tengo el número exacto, pero es importante en una decisión que ningún alcalde toma, porque finalmente son muchas las cosas que se dan en los municipios. Habían 287.000 horas extra. Así es. Y eso se reduce a un 30%. Y eso es no menor. Pero esto de que, por ejemplo, algunas personas vayan a marcar con pijama, que son una de las frases hechas por uno de los directores, ¿este es un mal que aqueja a otras municipalidades también? Esto viene de la gestión anterior y anteriores. Y finalmente yo creo que a lo que alude el director justamente es al escenario con el cual él se enfrentó cuando llegamos, donde había llegado una persona en pantuflas y quizá lo dijo desafortunado si quisieron entenderlo de otra manera, pero nosotros asumimos una gestión en donde no hay que olvidar que era una gestión corrupta, con malas prácticas, en donde el alcalde está en juicio, en donde la fiscalía le está pidiendo 16 años de cárcel, en donde efectivamente fueron concejales también condenados con cárcel. O sea, son prácticas heredadas, me dice usted, pero ha tenido... Es que han tenido la lucha constante de una alcaldesa. No, pero es una lucha diaria y constante siempre. La Secretaría de Planificación de Maipú ha recomendado varias cosas. Habla de limitar las horas extra, de disminuir los gastos en eventos y también en publicidad. Y a propósito también, los gastos contrato directo. Sí, bueno, hay que explicar también cómo han sido estos 4 años y medio. Contraloría lo que hace obviamente es recepcionar. Estas son denuncias, por ejemplo, las que recibió cuando hablamos de la empanada, cuando hablamos también de la coctelería, que también me quiero detener en eso. Nosotros en Maipú todas las actividades que hacemos son muy masivas, hasta antes de la pandemia. Nosotros somos muy preocupados, por ejemplo, cuando hacemos las obras de teatro, todos tienen palomitas de maíz, chocolate caliente, en los días del niño, las vacaciones. Yo creo que, bueno, y los vecinos saben, si hace frío estaban las mantitas, en las corridas está la botella de agua, la polera, y tiene que ver con también mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es a los Farcas y los presupuestos municipales son acotados. No, eso no es a los Farcas, eso es ser, es ser como mamá. Si hace frío, sí, me refiero si tienes sed, si está lloviendo... El dinero es acotado. No, sí, pero es que, a ver, quiero explicar algo. En la gestión anterior se gastaba mucho más y no se hacía nada. Como, por ejemplo, se hacía un cóctel, comían 50, pero cobraban para 1.000. Ya, pero ¿va a acusar recibo o no de algunas de las recomendaciones que hace efectivamente la Secretaría de Planificación? Los paraguas, para la lluvia, que también los menciona la Contraloría, fueron denunciados por los concejales porque están entregando paraguas, y la recomendación de Contraloría fue: entregue el paraguas, pero con nombre y apellido. Y siempre se entrega, se toman los datos porque es un beneficio social, de ayuda social, ¿ya? El tema de la empanada, que yo le estaba mostrando. La empanada, ¿cierto? No tuvo ninguna irregularidad. Fondo, más allá de la empanada, son, ¿qué? 81.000 millones de pesos en deuda. No. Es que esos números los va a tener que aclarar la persona que hizo el reportaje. Ya. Va a tener que ella aclarar. Me dice que esos números no son así. No son esos números, no sé de dónde salieron. ¿Cuáles son los números? Otros. ¿Pero son mayores o menores? Menores. ¿Sustancialmente menores? Sustancialmente menores. Tengo que adivinar, ¿son 50% menores? ¿Cuánto menores? Yo creo que menores. ¿Por qué no se transparente esa información? Está todo en transparencia, Maro. ¿Y por qué no me la dice ahora? Porque está en transparencia. No tengo el número exacto, pero está todo en transparencia. Quien quiera saber de los números municipales está en transparencia de Contraloría y en transparencia municipal. O sea, usted lo que me está diciendo es que aquí ha habido, entre comillas, como se dice en castellano, mala leche. ¿Eso viene de 4 años atrás. ¿De Contraloría o viene, verdad, directamente? No, Contraloría tiene la obligación de solicitar la información cuando hacen denuncias. Estas denuncias han sido siempre de las mismas 15 personas, los 6 concejales en contra, más los diputados también. Ahí está, no digo los nombres, pero son diputados que han sido oposición a la gestión. Es duro, es fuerte, y yo tendría que querellarme por cada una de estas. ¿Pero usted se está victimizando? ¿Es víctima de la política? No me victimizo, yo soy lo suficientemente fuerte, por eso he resistido y he ganado las batallas. Jamás me victimizaría, pero esto es una realidad. Entonces, Katy Barriga no va a cambiar su manera de hacer política. ¿Pero qué tiene mi manera de hacer política? No, le estoy preguntando a propósito de estas críticas y todas estas ¿Cómo la observaciones. considera usted?
Yo creo que quienes saben... No soy yo quien enjuicie. Va a ser este sábado y domingo. Hoy el domingo lo vamos a ver. Yo creo que... ¿Y usted cree que hay para rato, entonces? Obviamente, si no, no estaría verdad. Yo soy comprometida, yo soy de corazón. Yo creo que la gente quiere seguir construyendo y no destruyendo. Bueno, al fin de cuentas es una evaluación de su gestión la que van a tener precisamente aquellos habitantes en Maipú este fin de semana. Perdón, Ahora, primera parte de la entrevista, porque ya viene la segunda parte. ya viene la segunda parte y efectivamente ella ahí lo que señala es que además también es heredera de una gestión que hizo noticia. Cristian Vittori se las trae. Es un alcalde ex demócrata cristiano, de hecho el partido lo removió de la militancia por los escándalos. Hay que señalar además también en justicia de que habían 287.000 horas extra y no es fácil borrar de un plumazo y sanear todo ese proceso. Lo que reclama para sí la alcaldesa es que lo ha podido hacer en un 30% y que, por cierto, también estas horas extra no son, como se ha tabulado en prensa, un delito. Ella no es ninguna criminal. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que, claro, es una práctica que lamentablemente es bastante común yo estuve revisando otras planillas de otras comunas, en otras comunas donde se dan estas horas extra. Es algo que efectivamente también es parte de la modernización y el desafío que tiene el Estado chileno. Para complementar